Bueno, a partir del libro de Ravela, que estamos trabajando, voy a hablar un poquito sobre las consignas de evaluación. Acá tenemos una evaluación típica, ¿no? Una evaluación de psicología. Eh, Fíjense en las preguntas que tiene. ¿Qué relación hay entre cultura y personalidad? ¿Qué es la autoestima? ¿Qué es la psicología social? Define el rol y estatus. Diferencia el grupo de pertenencia del grupo de referencia. ¿Qué importancia tiene la comunicación en los grupos? Si tendrías que elegir una técnica de grupo para la resolución sobre un problema con tu grupo familiar, ¿cuál aplicarías? ¿Por qué la aplicarías? Entonces, ahí tenemos más o menos evaluaciones, ¿no? Que apuntamos prácticamente a un concepto, ¿sí? Bien. Cuando nosotros tenemos una consigna, dice Ravelo, hay como dos componentes, o sea, la actividad, la tarea de evaluación, está compuesta, es el resultado de pensar la consigna y de pensar, digamos, lo que es la información y la situación. Uh -huh. Si yo tengo en cuenta acá la consigna, si yo tengo acá en cuenta la consigna, ¿sí? Yo puedo, yo puedo, puedo pensarla también de acuerdo, por ejemplo, a la respuesta, ¿no es cierto? Entonces ahí yo puedo tener una respuesta cerrada o una respuesta construida. Eh, Puede ser una respuesta cerrada, por ejemplo, marque la respuesta y tengo la múltiple opción, el apareamiento de columna. O puede escribir la respuesta, completar blanco, escribir unas palabras frase, identificar y nombrar elementos, dar un resultado numérico. O puedo establecer una respuesta construida ya con predefinido. Por ejemplo, escribe alguna frase, párrafo amplio, escribe una página, ¿sí? El contenido de la respuesta puede estar abierto, ¿sí? Puede ser una de extensión media, entonces extensión breve o una extensión amplia, ¿no? O sea, cuando le digo, bueno, desarrollo. En cambio, pues, definido la respuesta construida, ya es mucho más concisa, ¿no? Hagamos un ensayo sobre determinada temática. El otro componente de la evaluación, ¿sí? Son los tipos de situaciones, ¿no? Entonces puede ser una situación de la vida cotidiana, puede ser una situación social, una situación escolar, una situación disciplinar. Entonces una situación, por ejemplo, una situación de la vida cotidiana, ¿no? Entonces son las típicas preguntas, bueno, si vas al súper, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Una situación social, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo puedo trabajar sobre cuál es el efecto de la pandemia en el turismo, una de situación disciplinar cuando ya estoy pensando más conceptos disciplinares, ¿no? Bueno, ahí está el tema, digamos, situaciones por ahí escolares, ¿no? Entonces son las situaciones que a veces son creadas por los docentes con tal de dar un contexto a la actividad de evaluación. Pero, a ver, en lo concreto no refleja cómo es el uso del conocimiento de la vida real y ni tampoco en la actividad propia de la disciplina. Si hay una situación escolar, hay muchas de nuestras evaluaciones que apuntan a eso, ¿no? Son situaciones escolares, o sea, solamente se aplican en la escuela, ¿no? Y parecen que como si fueran social o no. ¿Sí? Cambio la situación, digamos, la vida cotidiana. Ahí es, por ejemplo, qué pasa con la vida, con el deporte, con la música. Eh, la situación social son situaciones que involucran, digamos, toda la sociedad, ¿no? Las cuestiones ambientales, económicas. Las cuestiones disciplinarias son los que reflejan, digamos, los problemas y las prácticas posibles en la producción y el uso del conocimiento en la disciplina. Entonces, si yo le pido al chico de turismo, le digo a un técnico, a un técnico, por ejemplo, a un chico, por ejemplo, de turismo, le puedo preguntar, digamos,
cómo podría desarrollarse un emprendimiento, ¿sí? O en esta pandemia, o si está trabajando en un museo, cómo podría resolver, digamos, ante la pandemia el museo, ¿no? Las situaciones, qué se podría hacer en el museo. Entonces esas son las distintas situaciones. Interesante también cuando vos analizás las preguntas, ¿sí? Hay distintos tipos de preguntas, ¿no? Hay una pregunta sencilla, por ejemplo, ¿qué es un triángulo? ¿Qué es una célula? ¿Qué es la psicología? Eh, y aquí la reflexión es la demanda cognitiva, ¿sí? El tipo de pensamiento que tiene la pregunta, ¿no? Si una pregunta sencilla, busca repetir. ¿Qué es la psicología? Bueno, repite. Una pregunta de comprensión, digo, bueno, a ver, comentar, describir, por qué, explicar, comparar, ¿no? Entonces ya establece una cuestión de relación. Las preguntas genuinas son preguntas que apuntan a problematizar, a transferir. Y las preguntas metacognitivas es cuando yo le digo al estudiante, ¿cómo hiciste vos para resolver este problema? Si tuvieras si tuvieras que explicarle a un compañero cómo hacer esta tarea, ¿qué consejo le darías? Es interesante porque nosotros decimos, bueno, ponemos como capacidad el aprender a aprender. Bueno, a ver, pero ¿dónde se da cuenta que el chico está trabajando el aprender a aprender? Y acá es importante que tengamos en cuenta el tema de la demanda y la progresión cognitiva, ¿no? O sea, la demanda cognitiva, o sea, si yo al chico le voy dando todas preguntas genuinas, si pongo 10 preguntas genuinas, digamos que la demanda es muy fuerte, ¿no? Entonces ahí lo puedo saturar, ¿no? Al estudiante. Eh, Hay una cuestión que es interesante, ¿no? Una reflexión, porque cuando nosotros estamos hablando con el tipo de tarea y la información que le dábamos, ¿sí? Al estudiante en la evaluación, nosotros trabajamos, o sea, hay como una distinción entre lo que es el aprendizaje superficial y el aprendizaje profundo. Entonces, la reflexión que los invito, ¿no? Cuando lean el texto de Ravela, es ir a este lugar, ¿no? El lugar de por dónde pasa el aprendizaje superficial y por dónde pasa el aprendizaje profundo. Y cómo ese aprendizaje está relacionado con el tipo de tarea. Entonces, el aprendizaje superficial es cuando hay una reproducción de la información. Bueno, lo dijo de memoria, la palabra. Pero lo importante que es que el aprendizaje superficial, lo que dicen las investigaciones, es que es resultado de tareas de bajo requerimiento cognitivo. O sea, cuando solamente trabajamos en tareas que tengan que memorizar, que tengan que incrementar la cantidad de conocimiento, ahí, estamos apuntando a un aprendizaje superficial. En cambio, un aprendizaje profundo es aquel que apunta a la comprensión y lo vamos desarrollando a partir de tareas de alto nivel cognitivo. Teniendo en cuenta esto que hablábamos antes de la progresión cognitiva, no está mal las preguntas que apuntan a la memoria, las preguntas simples, pero hay que ver cómo yo lo cómo ese tipo de preguntas, ese tipo de demanda, ese tipo de tarea, la voy este, conectando para una progresión, darle herramientas para que el estudiante pueda resolver tareas de alto valor cognitivo. Entonces Ravela plantea esto, ¿no? Entonces, cuando veamos las concepciones de aprendizaje del estudiante, hace como este diagrama de Venn. Sí, sí, más que diagrama de Venn, bueno, como lo podemos ver como de una progresión, ¿no? Desde acá, ¿sí? De un aprendizaje que solamente busca incrementar la cantidad de información, que busca memorizar, a uno que, bueno, que busca datos, pero que después va a utilizar, ya acá es importante porque aparece el uso, ¿sí? A otro tipo de aprendizaje, ¿sí? Que es el aprendizaje profundo, que es aquel que apunta a la comprensión, ¿no? Cuando hay una abstracción, yo puedo establecer la abstracción de significado, cuando puedo establecer un modelo que me permite interpretar y comprender la realidad,
Entonces ahí estoy en una relación de un aprendizaje más profundo. Entonces, bueno, esto es como un resultado de las tareas, ¿no? Y cómo uno va trabajando las tareas. Y acá, importante que pensemos esto. No hay evaluación auténtica si no hemos trabajado con tareas auténticas. Entonces, yo creo que la clave de esta situación de aislamiento social y el tipo de tarea, ¿no? Nosotros decimos, bueno, le mando el práctico, pero pensemos y reestructuremos el práctico, en qué nivel, en que ha permitido desarrollar pensamiento, o sea, profundo, ¿no? Ha permitido desarrollar, o sea, son tareas que van en una progresión cognitiva, que el estudiante ha sido retroalimentado continuamente y ha podido puesto en práctica las capacidades de alto valor cognitivo. Entonces, no puedo pensar la evaluación auténtica si antes no pienso las tareas auténticas. O sea, puedo llegar a buenos resultados de evaluación auténtica porque trabajé con tareas auténticas. ¿Sí? Bueno, lo anterior, este tipo de preguntas, lo plantea Rebeca Nijovich, ¿no? Sí, esto que vimos acá de las preguntas para analizar. Eh, Tipo de actividades, ¿no? Esto de Ravela, sí, entonces yo puedo pedir, digamos, la actividad que permite recordar y producir, este tipo de actividades que me permitan, pues, no es recordar y producir, es recordar y reproducir. Acá hay vamos a hacer una salvedad, ¿sí? Es reproducir. Hay otro tipo de actividades que me permitan utilizar y aplicar, construir significado y comprender, valorar y evaluar, diseñar y crear. Entonces son distintos tipos de tareas de evaluación. Ya cuando empiezo acá al uso y a la aplicación, al construir significado, al valorar y evaluar, al diseñar y crear, ya estoy entrando, digamos, en el ámbito de la evaluación auténtica, ¿no? ¿Sí? Cuando no me quedo solamente en que me reproduzca, ¿no? En el qué es la psicología, ¿sí? Bueno, en eso, ¿no? Eh, ¿Cuáles son cuando vos armas una consigna, cuáles son las dimensiones que tienes que tener en cuenta? Entonces, ya para analizar la consigna habíamos visto que la actividad es resultado, digamos, de una información, de una información, ¿cierto? Eh, ¿Sí? Digamos, la actividad resulta de la consigna más la información y la situación. Bueno, eh, entonces, cuando nosotros pensemos las tareas, la consigna, nosotros tenemos que pensar tareas que estén vinculadas con la experiencia real. eh, lo que hay que pensar, hay un contexto sí físico, lo más similar a la vida real. eh, ¿Sí? Bueno, ahí yo el chico lo tengo que hacer que se imagine, digamos, el contexto, ¿no? El producto, por eso, a ver, esto es importante, siempre lo tenemos que relacionar con las consignas, ¿no? Entonces, trabajos prácticos auténticos, evaluación auténtica, o sea, es eso, ¿no? Entonces, enseñanza auténtica, enseñanza durante el año, etcétera, auténtico, trabajo práctico auténtico, ¿no? O sea, evaluación auténtica. Bien, eh, el contexto físico, tengo que pensar un producto diversificado, esto es importante porque si yo le pido distintas opciones al estudiante, ahí yo trabajo a partir de lo heterogéneo. Lo que tengo que pensar que en el producto me permite pensar, el producto tiene que mostrar el saber y la capacidad que se ha enseñado y que quiero evaluar. Entonces, si yo he trabajado, por ejemplo, una capacidad durante, o sea, una capacidad de plantearle distintas situaciones y que él ha tenido que tomar, ha planteado opciones, ha tenido que ponderar acciones y después hacer una solución y llevarla adelante, y esa solución ha tenido un éxito aproximado, ¿sí? Entonces, si yo he trabajado de esa manera, o sea, con la resolución de problemas, yo tengo que
poner evaluaciones que permitan la resolución del problema, ¿no? Entonces, o sea, a veces nos pasa, digamos, que por ahí el profesor te pide, por ejemplo, sí, conozco, ¿no? Que si un profesor una profesora que explicó un término espectacular, ¿viste? Si alguno hablaba y trabajos así de mucha bibliografía y que bueno, y que escribir cosas y decir, y después, cuando aparece la evaluación, te dice, bueno, presente un proyecto de investigación. O sea, y nunca trabajaste durante... O sea, es hermoso, ¿viste? Porque presentar proyecto de investigación, vos trabajas con marco teórico, te generas preguntas, ves cómo las resolvés. Ah, pero eso que le estás pidiendo no lo has trabajado durante la materia, el cursado, ¿no? Entonces, digamos que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Esa concordancia de las capacidades que se manifiestan en las actividades de aprendizaje que estoy trabajando durante la enseñanza, sean las que me permitan aparecer en la situación de evaluación. Y diversificado porque eso genera interés, eso es inclusión, ¿sí? Y también es importante esto, ¿no? De que pueda ser presentado a un público, ¿no? Que lleva, digamos, que el chico lo ponga en la situación de exponer, ¿no? Decir, bueno, de defenderlo, etcétera. Por último, los criterios de evaluación, ¿sí? Que sean públicos, que estén trabajados con los alumnos. ¿Cómo transformar una evaluación? ¿No? Yo tengo un ejemplo que lo pone Ravela en su libro. Entonces dice, bueno, responde la siguiente pregunta. ¿Qué es el colesterol? ¿Qué diferencia qué consecuencias? Fíjense que todas son preguntas fácticas. Las preguntas fácticas apuntan a reproducir la información. Y miren acá si lo ha llevado a una situación de consigna auténtica, ¿no? Es una situación de Uruguay que desarrolla el autor. Dice, lean el siguiente texto. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en los uruguayos de más de 45 años, la prevención. ¿No? Supongan que la intendencia, veamos cómo plantea el contexto, ¿no? Es una situación de la vida real, es una situación típica también de, bueno, social, digamos, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares. Y lo pone usted, le dice, bueno, usted es sí, digamos, la situación, la intendencia le invita a los alumnos de su liceo, ¿sí? A una jornada de prevención. Entonces hay que hacer un boletín informativo, acá está el producto, ¿eh? Un boletín informativo que sea distribuido. Esto es importante también que las tareas, después lo vamos a ir viendo, vamos a ver en otra presentación, que las tareas permitan, digamos, que permitan el trabajo en equipo, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las pautas? Ahí están más o menos los criterios, ¿sí? Bueno, las pautas de trabajo, aunque falta acá un poquito, faltaría, ¿no? ¿Qué le faltaría? Yo creo que los criterios de evaluación. Pero bueno, fíjense cómo pasa del colesterol a que me diga a esto. Uno puede decir, bueno, pero si no sabe esto, ¿cómo va a resolver esto? Bueno, la idea es que digamos que la enseñanza le permita darle herramienta en función de esta situación. Entonces ahí el estudiante va a poder establecer con un nivel de comprensión más alto el uso de la información. Bien, eso es todo lo... ¿no? Sí, bien. Esto es todo para decir por ahora.